y voy a compartir presentación. Antes de iniciar con los documentos que les envié en la semana, voy a hacer una sesión de dudas respecto a fuentes controladas polinomiales. Estuvieron haciendo llegar por ahí mensajes al chat de que había algunas dudas. No voy a repasar el tema todo como si fuera clase, porque pues no es la intención de esta clase, sino solamente resolver dudas. Lo que les quería hacer, lo que les quería comentar, lo que les quería hacer ver es que los documentos que les envío son para leerlos y analizarlos, tratar de resolver las actividades antes de la sesión de clase. ¿Por qué? Porque pues es la dinámica en la que se está generando esta retroalimentación. Yo les envío el documento, ustedes lo analizan, se generan las dudas y cuando repaso yo el documento y hago más observaciones respecto a los temas, pues es cuando ustedes deberían de hacerme llegar sus dudas, hacemos la retroalimentación y pues se genera el conocimiento que se busca. Parece ser que lo que están haciendo es que les envío el documento y no lo revisan hasta que doy la clase respecto al documento y las dudas se generan hasta que ustedes están analizando el documento después. Entonces, esta no es la dinámica, la dinámica adecuada. La dinámica adecuada es que ustedes lo revisen antes de la sesión de clase para poder resolver dudas. Entonces, bueno, dicho esto, esta es la única vez que voy a volver a retomar un documento que ya habíamos analizado previamente, porque si no nos va a estar quitando mucho tiempo estar haciendo esta dinámica, pues un poco, mm, poco efectiva, ¿no? Entonces, no sé, me detengo un momento en este tema para escuchar dudas. ¿Qué fue lo que quedó por ahí sin la explicación correcta o que no se entendió bien respecto a fuentes controladas polinomiales? Yo en la actividad 4 y 5, profe, fue donde tuve dudas, donde nos pide identificar ya como la función de transferencia y eso. No entiendo bien cómo se hacen también los bloques. Ok, me dices en esta parte de acá, en esta parte de aquí, ¿no? El módulo de funciones. Bueno, pues lo que tenemos aquí es teoría de retroalimentación. Tenemos un lazo cerrado, el cual podemos emular con fuentes controladas. Cada uno de perdón, con fuentes polinomiales. Cada uno de estos bloquecitos que vemos aquí, este diferenciador, este amplificador operacional y este eh, multiplicador es una ganancia. Todo esto lo podemos simular con bloques independientes, cada uno de ellos. Entonces, bueno, pues todo esto es nada más para saber qué es lo que hace cada uno de esos bloques y qué función debería de estar haciendo cada uno de esas eh, fuentes polinomiales. Me paso a la parte de aquí. Entonces nosotros podemos pues analizar cada uno de estos bloques y ver qué es lo que hace con nada más viendo el polinomio. Analizando el polinomio es lo que podemos estar revisando qué es lo que hace, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos fuentes. En esta fuente de aquí arriba tenemos dos fuentes, que es poli 2, y analizamos el polinomio. Vemos que el coeficiente 2 y 3 son los que están activados por ahí con un exponente menos 6, perdón, un exponente a la 6, un exponente muy grande. Entonces esto de aquí, pues es prácticamente una ganancia, ¿no? Si nos vamos a la lista de coeficientes y analizamos el 2 y el 3, lo que estamos viendo aquí es que se está haciendo una suma de las dos fuentes. Entonces, ese bloquecito de ahí, como está haciendo una suma de dos fuentes, y uno de esos,
de estas coeficientes está negativo, entonces es prácticamente una resta. Entonces, esto de aquí, esta fuente de aquí, está haciendo el papel de eh, ¿cómo se llama? De este bloque de suma. Lo único que les pedía, o lo único que tiene como intención esta actividad, es hacer este análisis, revisar qué es lo que hace cada uno de los bloques. No nos queremos meter en todo este funcionamiento de la teoría que hay detrás de cada uno de estos bloques y qué significa. Yo se los puse aquí pues para que tuvieran una relación con las clases de control. No sé si ya llevaron alguna clase de control en la que se analiza a profundidad todos este tipo de bloques de retroalimentación, todos este tipo de control de lazo cerrado, pero pues principalmente pues, lo que se busca es ver cómo podemos hacer funciones, bloques con una función específica, una función matemática específica para implementar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos aquí a la segunda fuente, a esta fuente de aquí, y analizamos qué es lo que hace el coeficiente, vemos 1, 2, 3, 4, 5. El coeficiente 5 es el que está, pues, activo. Nos vamos a la lista de coeficientes. Aquí tenemos 3 fuentes, quitamos lo relacionado a la fuente 3. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos viendo que ahí se hace una multiplicación entre las fuentes 1 y 2. Entonces, en el primer bloque teníamos una suma. Si en el primer bloque teníamos una suma, pues esto era esta parte de aquí. Y en el segundo bloque tenemos una multiplicación. Bueno, pues eso va a ser esta parte de aquí. La parte de retroalimentación en la cual se multiplica por una ganancia y ya se vuelve a hacer la comparación con la señal de entrada. Entonces esa parte de ahí, esta fuente R3, pues viene siendo la sección de retroalimentación o viene siendo ese bloque de ganancia, y lo que estamos haciendo pues es multiplicar dos fuentes prácticamente. Entonces, ¿qué era lo que se pedía? Se pedía de que de qué manera se puede simplificar la sección de retroalimentación para tener una sola entrada. Entonces, pues era ver si ustedes encontraban una opción para hacer, en lugar de tener estas dos fuentes, tener una sola fuente. ¿Qué más dice por aquí? Construir por un circuito que calcule la raíz cúbica. Entonces, pues aquí nada más era modificar en alguno de los circuitos que ya teníamos, sacar una raíz cúbica. Por aquí en el documento que sigue de analizar, que es el de subcircuitos, hicimos una raíz cuadrada. Entonces, pues era nada más ver cómo se hacía la raíz cuadrada y tratar de hacer una raíz cúbica. Eso se puede hacer perfectamente con polinomios, ¿no? No sé si queda un poquito mejor explicada esta parte del ejercicio de la retroalimentación, del lazo cerrado que tenemos acá arriba. Entonces, pues no tenemos que meter en una profundidad de cómo es que funciona cada módulo, ¿verdad? No, no, no. Lo único que necesita, o el objetivo de toda esta sección es ver cómo haciendo uso de las fuentes polinomiales podemos tener bloques funcionales, bloques matemáticos o bloques que hacen una operación en específico diferente a cualquier otra operación que teníamos, ¿no? O sea, normalmente trabajamos las fuentes lineales que no tienen ningún cambio en su voltaje, son fuentes que se permanecen o se mantienen todo el tiempo en un valor, y estas fuentes polinomiales, a pesar de que tenemos un análisis en DC, aquí lo podemos ver perfectamente, es un análisis en DC, o sea, es un análisis en corriente directa, podemos tener una variación de voltaje a través de nuestro circuito, y esta variación de voltaje se va a hacer con una expresión matemática que va a estar determinando el comportamiento que va a tener esta fuente, el comportamiento que va a tener esta variación del voltaje
a lo largo del análisis, ¿no? Entonces esto es lo que hay que rescatar de esta parte. De aquí no nos vamos a meter con teoría de control, no nos interesa pues hacer todo este análisis porque pues no es el objetivo de la materia, ¿no? El objetivo de la materia es ver las herramientas que tenemos disponibles para hacer simulaciones y específicamente en esta parte pues ver que tenemos esta opción de trabajar unas fuentes de directa que trabajan pues de una manera interesante, ¿no? Trabajan con coeficientes, los cuales pues cada coeficiente determina una operación específica entre las fuentes que tengamos disponibles, ¿no? Entonces eso es lo que hay que rescatar de esta parte. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar con los documentos que quedaron pendientes. Son dos documentos bastante cortitos, son dos documentos que vamos a analizar muy rápido y terminando estos documentos voy a abordar el tema siguiente, ya que es un tema que tampoco es tan complicado y pues aprovechamos el tiempo que queda disponible para avanzar. Ya casi terminamos la unidad, toda esta parte relacionada a la programación o a la codificación de circuitos por medio del netlisting, la simulación utilizando netlist, ya casi lo terminamos y vamos a continuar después de esto, ahora sí, pues con la simulación por medio de esquemáticos, utilizando dibujitos de los circuitos y utilizando unos menús un poquito más intuitivos. Toda esta parte de aquí nos sirve para saber cómo es que en el fondo trabaja Spice. Nosotros al utilizar el esquemático, poner los dibujitos, pues vamos a estar trabajando de manera no consciente, pues, todo este tipo de listados. Al poner la resistencia en mi esquemático, automáticamente Spice me va a crear una línea en un documento que pues va a representar prácticamente todo esto que estamos haciendo. Va a representar una línea en un netlist que después va a utilizar para simular. Entonces esto es lo que normalmente hace Spice y es importante saber cómo esto funciona. Por eso pues se aborda esta materia con este objetivo, ¿no? De conocer cuál es el formato que trabaja Spice siempre. Bueno, continuamos con lo de subcircuitos. Ahora, en este momento, pues ya sabemos que podemos construir bloques con funciones matemáticas útiles. La cuestión aquí es que cada que necesitemos utilizar un bloque con una función matemática, bueno, pues vamos a tener que escribirla en el circuito. Cada vez que nosotros necesitemos hacer una operación de multiplicación, pues vamos a necesitar agregar una fuente polinomial, por ahí aplicar la operación y renombrar, si necesitamos hacer otra multiplicación más adelante, hacer otra fuente polinomial, renombrarla y hacer la operación nuevamente. Entonces esto de aquí pues no es tan eficiente y pues nuestro archivo del circuito pues puede quedar por ahí muy confuso si seguimos trabajando esa dinámica. Entonces, además, si hay múltiples bloques del mismo tipo, tendrán que usarse pues únicos nombres para los nodos y los componentes. Spice tiene una opción que ayuda mucho para hacer más eficiente este trabajo y esto se trabaja por medio de subcircuitos. El subcircuito es prácticamente un pequeño circuitito, un pequeño bloque de instrucciones dentro de nuestro circuito mayor, por decirlo de una manera, ¿no? Dentro de nuestro documento general podemos hacer un pequeño bloque con una función específica que después podemos mandar llamar. Y al mandar llamar este elemento, bueno, pues siempre va a ser la misma operación. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es que trabaja este subcircuito. Tenemos que asignarle terminales para conectar el subcircuito al circuito general. Prácticamente lo que vamos a estar haciendo es crear como si fuera un dispositivo nuevo con sus terminales de entradas y de salidas, y este dispositivo nuevo lo vamos a mandar llamar igual como lo hacemos con resistencias o capacitores y demás.
Entonces, la definición del subcircuito tiene la siguiente forma. Tenemos que iniciar nuestro subcircuito con la expresión .sub_ckt, el nombre de la definición y los nodos que va a tener, ¿no? 1, nodo 2 son los nodos de entrada y los nodos de salida que va a tener el circuito. Entonces, los componentes que definen la función del circuito van dentro, entre el subcircuito y la instrucción end S. Entonces, si nosotros ponemos la instrucción end S, la S es de subcircuito, de esto de acá arriba, y pues lo que estamos indicando es que aquí termina la descripción de este nuevo componente. Entonces nosotros vamos a hacer la declaración de esta forma, tenemos que darle un nombre a esta definición y pues tenemos que poner los nodos que va a tener este nuevo elemento. Dice por aquí que la lista de nodos identifica cuáles son los nodos del subcircuito, son las terminales que pueden ser unidas al circuito externo. Los números de nodos dentro del subcircuito están separados y no deben confundirse con ningún nodo que pueda estar en el circuito externo. Con la excepción del 0, este sí se puede utilizar, o tierra, nodo que es un nodo de referencia global. Vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplito de aquí, pues, realiza la función de la raíz cuadrada anterior del bloque que teníamos acá arriba. Entonces, ¿cómo es que hace esta raíz cuadrada? Bueno, pues, ya habíamos dicho que es una ganancia 1 sobre k. Esa ganancia 1 sobre k, pues, se hace con estos dos amplificadores operacionales, estos dos fuentes controladas. Estas fuentes, perdón, polinomiales, también pueden ser amplificadores operacionales, dependiendo de cómo es que se trabajen. Entonces, si nosotros ponemos nada más los elementos referentes a esa operación, podríamos tener un subcircuito que podemos mandar llamar más adelante. Entonces, la manera en la que está descrito este subcircuito es, se utiliza la instrucción reservada subckt, ponemos el nombre que nosotros le queramos dar a esta parte, este pequeño código, le ponemos aquí raíz cuadrada en inglés, le damos nodos de entrada y nodos de salida para mi fuente polinomial. Aquí adentro ya describo pues las operaciones adecuadas. Si nos fijamos, es prácticamente la misma operación, nada más que aquí está hecho para, en uno lo tenemos para una sola fuente y en otro lo tenemos para dos fuentes, ¿no? Este de aquí es un amplificador de error prácticamente, y este de aquí pues es nada más la sección de retroalimentación. Terminamos la descripción del subcircuito. Aquí adentro podríamos poner cualquier cosa, podríamos poner de hecho la definición de, no sé, un filtro de resistencias, capacitores e inductores, y ese filtro mandarlo llamar cuantas veces queramos nosotros o necesitemos en nuestro circuito. Entonces, lo que hay aquí adentro también ahorita es meramente para ejemplificar qué es lo que se puede trabajar dentro de este tipo de subcircuitos. No es que a fuerzas debe de llevar algo así, ¿vale? Ni que a fuerzas debe de llevar fuentes polinomiales. Puede llevar cualquier cosa que nosotros queramos, cualquier tipo de operación que nosotros queramos mandar llamar más adelante. Entonces, dice por aquí que de este ejercicio podemos notar que el 1 y el 2 son las entradas y el 3 y el 4 son las salidas, y están flotando, no están conectadas a ninguna parte del circuito. Entonces, así que el bloque de la función queda similar a la declaración de la fuente controlada. O sea, es como si tuviéramos un nuevo dispositivo que hicimos de fuente controlada, la cual internamente pues tiene dos fuentes y una resistencia conectada. Estamos creando un dispositivo que tiene una función diferente a cualquier otra función que tengan todos los dispositivos que tiene Spice. Entonces, como estamos haciendo esto, para mandar llamar esta fuente de aquí, pues lo vamos a tener que hacer con la literal X. X se va a utilizar para cualquier modelo que sea creado por el usuario. Cualquier dispositivo que nosotros creemos y metamos en una librería, lo podemos mandar llamar con la X. Al igual como mandamos llamar los capacitores con una C, los inductores con una L, la resistencia con una R. Todo esto de aquí, bueno, pues son nomenclaturas que Spice ya tiene asignadas, y Spice asigna una X para todos estos dispositivos que son creados por el usuario. Entonces, en este punto, pues para mandar llamar nuestro subcircuito que estamos creando
en cualquier parte del circuito, en cualquier parte de nuestro código, pues lo vamos a hacer con esta literal, ¿no? Entonces aquí nada más tendríamos que poner x raíz cuadrada y poner los nodos entre los que está conectados y darle por ahí ya un nombre, valores, ¿no? Dice que cada una de las terminales nodos en la definición del subcircuito tiene que ser usada cuando el subcircuito se usa. Entonces, cuando mandamos llamar esta parte, este elemento de aquí, pues ya tenemos que poner los 4 nodos que estamos declarando acá. Podemos definir también un subcircuito que solo tenga 2 terminales. Por ejemplo, si quisiéramos, no sé, crear un subcircuito que sea el modelo de una resistencia que no conocemos, una resistencia que no tiene internamente SPICE, bueno, pues lo podemos hacer con un subcircuito. O que sea una función que solo use 2 nodos, se hace con un subcircuito de 2 nodos en esta parte de aquí, ¿no? Y ya al momento de mandarlo llamar, bueno, pues solo mandamos llamar los 2 nodos. En este caso tenemos 4 nodos, bueno, pues vamos a tener que usar los 4 nodos tal cual como si fuera una fuente polinomial. Por ejemplo, bueno, yo les puse este ejercicio para simular. En este ejercicio, pues lo que se hace es, se crea un circuito, el cual tenemos una fuente por aquí, tenemos una resistencia y tenemos el dispositivo que estamos creando anteriormente. Mandamos llamar ese dispositivo, le ponemos aquí pues el nombre xlog, ponemos los nodos entre los que están conectados o entre los que estaría conectados en, ¿cómo se dice? En este circuito y el nombre que lleva ese bloque, el nombre al que le dimos al subcircuito. Lleva también una resistencia conectada y en esta parte de aquí es donde se hace la definición de la raíz cuadrada. Entonces, eso se hace con el subcircuito y cabe notar aquí que el código que yo les compartí tenía un error. Era para ver si se identificaba qué estaba pasando por ahí y pues estaba faltando prácticamente esta línea que es la línea de la definición del subcircuito. Entonces, aquí lo que teníamos que poner era subcircuito y darle el nombre de SQ root, si no me equivoco, y luego darle los nodos, que son el nodo 1, 0 y 2, 0, y demás, ¿no? Entonces, todo esto de aquí, esta línea era la que estaba faltando porque estábamos creando una definición de subcircuito sin la línea adecuada para el mismo. Entonces, ahí nos estaba faltando esta línea de aquí. Terminábamos el subcircuito y hacíamos un análisis de DC. Entonces voy a hacer este análisis, voy a hacer este ejercicio para ver qué era lo que se debería de obtener. Ok, entonces aquí ya tengo mis declaraciones. Voy a quitar estos espacios para que se vean bien los bloques que estamos trabajando. Y en esta parte de arriba vemos pues todo el circuito creado, mi circuito externo o mi circuito completo con el bloque del elemento que estamos definiendo. Y en esta parte pues ya vemos la definición de todo el subcircuito. Esta definición pues lo que tiene adentro son las 2 fuentes polinomiales y una resistencia. Terminamos la declaración del subcircuito y termina. Anteriormente, como estaba esta actividad, era así y al correrla pues nos iba a dar un error, ¿no? ¿Qué error? Pues aquí decía que había una salida inválida para subcircuito. ¿Por qué sabía que es para un subcircuito? ¿Por qué automáticamente me dice que es para un subcircuito? Pues precisamente por este punto end, que es un finalizar subcircuito, dicho de otra forma, ¿no? End S o end subcircuito. Entonces, por eso automáticamente SPICE sabe que estoy declarando un subcircuito y que me está faltando una instrucción. Si yo pongo a la instrucción de la declaración del subcircuito, bueno, pues este error se debe de corregir y lo que deberíamos de estar obteniendo, yo puse aquí una prueba. Normalmente deberíamos de estar viendo
pues que nos arroja, nos abre esta pantalla así en negro, y le damos aquí agregar curva, y pues yo puedo poner la curva que yo quiera, ¿no? En este caso yo voy a poner que me ponga el nodo 2 porque es pues prácticamente el nodo de salida del circuito, y estamos viendo el comportamiento de raíz cuadrada. Vemos cómo pues tenemos una variación de voltaje, un comportamiento cuadrático de esa fuente, perdón, de todo este circuito que cree, este pequeño circuitito. Si nosotros quisiéramos, bueno, pues podríamos seguir incrementando este circuito y agregar esa función cuadrática más adelante, y lo único que tendríamos que hacer pues es mandar llamar este subcircuito con otro dispositivo de este tipo, y no tendríamos que escribir nuevamente todo este código eh, como lo haríamos sin utilizar esta función de subcircuito. Entonces es lo que nos va a estar ayudando, o para lo que nos puede servir en dado caso de que sea necesario trabajar bloques con funciones específicas. Entonces, cabe mencionar que todo lo que hemos visto hasta este punto son análisis en directa. No hemos visto ninguna fuente en la cual estamos trabajando fuera de voltajes. ¿Sí? Si se fijan, son todos estos análisis están referenciados por un lado en el eje Y, voltajes, y en el eje X igual voltajes. No tenemos ningún análisis que tenga que ver con el tiempo o con frecuencia. Estos análisis, tiempo y frecuencia, ya son análisis en AC o en corriente alterna. Y es precisamente el tema que Profe, sigue. Sí, adelante. disculpe, tengo una duda. Ya vi que en el documento de subcircuitos había una parte que decía que se podía hacer como una librería. Ah, sí, déjame regreso a ese documento. Ok, es aquí. Entonces, bueno, pues regresamos a esta parte, y pues por aquí nada más dice que la parte de la definición de este circuito puede estar en cualquier línea entre el título y el end. O sea, si nosotros recorremos esta parte hacia el inicio, pues va a dar igual, ¿no? No sabemos que esto de aquí no es un lenguaje de programación secuencial que se lee línea por línea, sino que se implementa todo al mismo tiempo. Más Ajá, adelante, sí. sí, esta Es que parte tengo de... una duda, profe, porque lo intenté hacer así y me salieron errores de convergencia. No sé qué pasó ahí. de modificar esta parte hacia otra parte del circuito. No, haga de cuenta que hice un archivo que lo llamé subcircuito y lo mandé a llamar, por así decirlo, con punto .lib, pero no funcionó. Esto lo vamos a ver cuando analicemos lo de modelos. Ya son de los pocos temas que nos quedan por analizar. Lo que se crea, los modelos están... Hagan de cuenta que todos los modelos matemáticos de cada uno de los dispositivos que trabajamos, cualquier resistencia, cualquier inductor, cualquier transistor, todos están referenciados a un modelo eléctrico que se basa en las características de parámetros que tiene cada uno de estos modelos. Estos parámetros son, no sé, cosas como resistividad de material, movilidad de los electrones, movilidad de los huecos, algunas otras cuestiones como campos eléctricos, todo este tipo de parámetros que afectan el comportamiento de un eh, elemento se recopilan en una librería. Cuando nosotros veamos lo de los modelos, vamos a tener que estar trabajando con estas librerías y vamos a ver cómo es que son listados prácticamente de parámetros. Entonces, aquí les hice la observación de que si nosotros quisiéramos, podríamos hacer una librería en la cual tuviéramos bloques de este tipo, nada más que obviamente la definición no se hace así como está aquí, la definición de esos bloques se hace de una manera diferente, no se hace por medio de subcircuitos, los subcircuitos se hacen dentro del circuito para poder mandar nosotros llamar elementos que están en librería, se hace de una manera diferente. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos el tema de los modelos. Aquí nada más lo mencioné
porque si nosotros no quisiéramos estar agregando estos bloquecitos pequeños de funciones dentro de nuestros circuitos y dejar un poco más limpio todo esto, bueno, pues creamos un archivo que es una librería que contiene todas estas funciones matemáticas específicas y nada más las mandamos llamar. Entonces, no se preocupen si no queda claro en esta parte cómo es que se trabaja la librería. La librería lo vamos a ver cuando chequemos la parte de los modelos. Ahorita les comparto el otro documento que tengo abierto aquí, es la otra presentación. Aquí, ahorita tengo puesto lo de respuesta en frecuencia, todo lo de AC, pero déjenme les menciono en dónde está lo del modelo. Operación transitoria, condiciones iniciales. Aquí, modelos de dispositivo. Entonces, cuando veamos esta parte de los modelos, es cuando vamos a empezar a trabajar directamente con las librerías de SPICE. Entonces, espero que cuando veamos esta parte, pues quede un poquito más claro todo esto. Ya quedan prácticamente nada más estos temas, lo de condiciones iniciales y lo de los modelos. Esto sigue siendo de modelos, la modificación de la temperatura y nada más. Entonces, SPICE tiene carpetas. Déjenme ver si puedo identificar ahorita rápidamente dónde están esas carpetas en las cuales se trabaja las librerías. No sé en qué carpeta tengo toda esta parte. No, bueno, pues esto lo checamos ya cuando trabajemos lo de los modelos. Entonces, pues nada más cabe mencionar eso, que si nosotros quisiéramos no tener estos subcircuitos dentro de los listados que estamos haciendo, bueno, pues que podemos crear una librería la cual podemos mandar llamar después. Obviamente esto se hace de una manera específica. Más adelante, si lo abordamos, si no queda claro cómo se trabaja la librería, ya analizamos esta parte después. Ahorita lo que voy a empezar a ver es la parte de la respuesta transitoria y respuesta en frecuencia. Hasta este punto daríamos por finalizado el análisis de directa y nos pasamos ahora a ver fuentes que sí están relacionadas al cambio en el tiempo. Sí, vamos a tener fuentes que van a cambiar su nivel de voltaje con respecto a un cambio de tiempo. Entonces dice por aquí que uno de los usos más populares de los simuladores de circuitos es verificar la respuesta en frecuencia de filtros de señal y circuitos de control. ¿Por qué? Bueno, pues porque es importante conocer, por ejemplo, si estamos trabajando en un circuito que está relacionado al audio, cómo es que afecta el cambio del voltaje con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, este análisis de respuesta de frecuencia nos va a calcular todos los nodos de voltaje en AC y ramas de corriente sobre un rango de barrido de frecuencias. Va a ser un análisis muy parecido al análisis que se hace en DC, solo que aquí, bueno, pues lo vamos a estar haciendo en AC. Vamos a obtener igual corrientes y voltajes de nodo. La salida de este análisis van a ser valores para la amplitud de voltaje en los nodos y corrientes del dispositivo y ángulos de fase relativos de los voltajes de nodos y las corrientes del dispositivo. Entonces aquí ya estamos incluyendo ángulos de fase cuando estamos hablando de frecuencias. Por respuesta en frecuencia nos vamos a referir a la respuesta en frecuencia para pequeña señal, igual como cuando hacíamos el análisis en DC, normalmente siempre eran análisis en DC en pequeña señal. Entonces dice aquí que el análisis se hace con la suposición de que la señal de entrada es lo suficientemente pequeña para minimizar los efectos no lineales. En el comienzo del análisis de respuesta en frecuencia, se calcula el punto de polarización de C para el circuito simulado. Entonces, si se fijan, esto de aquí nunca nos lo hemos podido quitar. Es un análisis que se hace prácticamente a fuerzas en todos los análisis que estamos revisando. Siempre se calcula primero el punto de polarización
y ya teniendo ese punto de polarización realiza cualquier otro análisis. Dice que SPICE usa el mismo procedimiento usado para el análisis del punto de polarización. O sea, calcula cada voltaje, voltaje en cada nodo y voltaje y corriente en cada fuente de voltaje, cada fuente independiente. Después el componente equivalente lineal del circuito se guarda y se usa para el análisis en AC. Las leyes de Ohm y de Kirchhoff aplican para el análisis AC, pero las impedancias entre los nodos son complejas. O sea, ya no vamos a tener impedancias que son nada más reales, sino que vamos a tener una parte real y una parte imaginaria. Y pues nos va a entregar resultados diferentes en este análisis AC que los resultados que veíamos en DC. Entonces, para representar la declaración de una fuente, en general se hace de la siguiente forma. Normalmente, cuando estábamos trabajando en análisis AC, nosotros tomábamos hasta este punto de aquí. ¿Qué era lo que hacíamos? Bueno, pues nombramos nuestra fuente, ya sea de voltaje o de corriente, y poníamos los nodos entre los que está esa fuente, y al final, cuando hacíamos análisis en DC, teníamos que especificar que era una fuente DC y poníamos, a veces nada más indicábamos, cuando no estábamos haciendo análisis en DC, indicábamos el valor que tenía esa fuente, el valor de voltaje, pero cuando hacemos análisis en DC, teníamos que agregarle esta parte del DC y ponerle el valor. Entonces, hasta aquí era donde estábamos trabajando la declaración de las fuentes. Ahora vamos a agregar esta otra parte. Nuestras fuentes pueden tener una componente en directa y pueden tener una componente también en alterna. Si nosotros quisiéramos hacer una fuente puramente en alterna, bueno, pues esta parte de aquí la quitamos, no la ponemos dentro de la declaración de la fuente y solo nos pasamos a la parte del análisis en AC o de la componente en AC. Si quisiéramos tener una fuente que tiene un offset, o sea que está recorrida hacia un nivel específico de voltaje, bueno, pues aquí se utiliza esta parte del DC para poner ese offset. O sea, por ejemplo, que tuviéramos una señal senoidal que inicia en 5 volts, bueno, pues aquí pondríamos cuál es ese voltaje en el que está montado, ese voltaje de offset, ese voltaje de modificación de la señal, y sería pues 5 volts en DC, y ya acá de este lado pues tendríamos que poner la declaración para la señal senoidal. Entonces, es prácticamente lo que dice aquí. Ahora vamos a estar tomando nuestras fuentes, la declaración de cualquier fuente de esta forma de aquí. Dice aquí también que el valor AC, o esta parte del valor, de AC valor de la declaración va a tener esta forma. Adentro de este espacio podemos tener estas dos partes, que es pues precisamente el valor de la magnitud, cuánto vale la amplitud de esta señal y cuál es el valor de la fase que tiene. El valor de la fase va a ser una compensación de fase que se desea para la fuente. Si no queremos ponerle compensación de fase, bueno, pues esta parte de aquí la obviamos y la quitamos también. Si es 0, quitamos esta parte. Si no es 0, si es diferente de 0 la fase de nuestra señal, bueno, pues aquí lo indicamos, cuántos grados está modificada. El valor de la magnitud, pues es sencillo y simplemente es el pico de la amplitud de la excitación AC. ¿Cuál es la parte más alta a la que llega mi señal? La declaración AC, punto AC, la vamos a necesitar ahora para hacer el análisis en AC. Al igual como teníamos una declaración en punto DC, que esta declaración la usábamos mucho para hacer barridos de voltaje, bueno, pues vamos a tener su equivalente ahora en AC, y lo que vamos a hacer pues es un barrido prácticamente en frecuencias. Entonces, esta declaración nos va a especificar los valores de frecuencia usadas durante el análisis de respuesta de frecuencia, y nos va a decir solo cuáles frecuencias se van a usar y todos los valores de las fuentes independientes que tendrán estas frecuencias. Usualmente solo hay una fuente que tiene valor no cero y se convierte en una fuente de entrada de señal AC, pero SPICE no tiene límite a una sola fuente de señal AC. Entonces podemos poner tantas fuentes de alterna como nosotros queramos. El barrido de frecuencias viene dado en 3 tipos diferentes. Aquí hay que hacer énfasis en esto. Vamos a tener un análisis lineal, un análisis octal y un análisis en décadas. Esto pues depende del análisis que nosotros estemos haciendo o de la simulación que nosotros estemos haciendo, pues podemos elegir un análisis o otro. No sé, por ejemplo, cuando se trabajan filtros, es muy común trabajar
el análisis por décadas. Cuando se trabaja, no sé, tiempos, es muy común utilizar análisis lineales. Entonces depende mucho de qué estamos haciendo, qué queremos hacer con nuestra simulación, cuál es el objetivo de nuestra simulación. Bueno, pues va a ser el análisis que nosotros tomemos. En el ejemplo que yo les puse, se trabaja con décadas porque precisamente estamos viendo la respuesta de filtros y eso se hace normalmente de esta manera o con este tipo de análisis. Entonces, dice por aquí que va a estar dado con 3 tipos diferentes y tenemos que especificar ahora dentro del análisis qué tipo vamos a estar trabajando. Va a ir después de la declaración .ac, el tipo de análisis que se va a hacer y pues ya lo demás es especificando cuántos puntos vamos a tener en nuestro análisis, cuál es el valor inicial en el análisis y cuál es el valor final. Entonces estos 2 puntos especifican cuál es el rango de la ventana que nosotros vamos a estar viendo, el rango en el que va a iniciar y va a terminar mi gráfica, y esto de aquí pues van a ser cuántos puntos de análisis vamos a tener. Entonces, esto de aquí dice que define un barrido logarítmico de frecuencias especificando el número de puntos por octava o por década. Entonces, son barridos logarítmicos de frecuencias, estos 2 de aquí. Y este de acá, pues es un barrido lineal. Este de aquí no tiene mucho que mencionar. Podemos utilizar las expresiones de print y plot tal cual como lo usábamos con DC, pero ahora lo que tenemos que hacer es especificar en vez del DC, pues ponemos aquí que es una C y para qué fuente o para qué valores se va a estar trabajando. Los voltajes de nodo de las corrientes del dispositivo se pueden especificar como magnitud, fase, parte real y parte imaginaria o retraso de grupo. Entonces todas esas cosas son cosas que nos podemos estar trabajando en estas expresiones de print y plot. Obviamente ya sabemos que con la parte de la sonda, la prueba, pues va a ser mucho más fácil ver todos estos resultados. Podemos hacer gráficas de Bode usando la sonda con el análisis AC, es igual que cuando se hace para DC. Entonces, cuando usamos la expresión .prob, no hay diferencia, nos va a abrir igual una ventanita, la cual esa ventanita, pues, vamos a poder especificar nosotros cualquier curva que queramos. Les puse por aquí una actividad en la cual hay que definir o hay que simular este circuito de aquí. Este circuito de aquí es un filtro de audio. Tenemos varios brazos en los cuales se está haciendo un filtrado diferente de señal. Si se fijan, los elementos para el inductor y el capacitor son los mismos en cada uno de los brazos de este filtro. Lo único que está cambiando, pues, es prácticamente la resistencia que se está trabajando. Entonces, dependiendo de cada uno de la resistencia que tengamos, pues vamos a tener un filtro diferente. Estos filtros normalmente se referencian o se trabajan con esta Q, que es el factor de calidad, y cada parte de este filtro, pues vamos a tener un factor de calidad diferente. Estos cálculos, bueno, pues ya se ven en electrónica cuando se trabaja la parte de filtros, ¿sí? Como les dije, no es el objetivo nosotros aprender a hacer filtros, el objetivo es aprender a simular, y lo que queremos simular ahora, pues es variaciones o barridos de frecuencias. Entonces nada más es platicarles un poquito qué es lo que hace este filtro. Bueno, cuando nosotros tengamos esta señal, si nos fijamos, la misma señal llega a cada una de las ramas del filtro. Entonces, pues cada una de estas ramas debe de estar funcionando diferente para esta señal. Si nosotros analizamos nuestros voltajes, por ejemplo, en este punto, en el nodo 3, 5, 7 y 9, vamos a estar viendo que la salida de esta señal, tendremos una señal, va a estar siendo modificada en frecuencia para cada una de estas ramas. Entonces, bueno, pues les puse también el código de el netlist que debemos de simular, era esta parte de aquí. Pues vemos cómo tenemos la declaración de la fuente en AC. Si se fijan, aquí ya estamos trabajando en AC, no tenemos offset, por eso no está la parte del DC que debería estar antes de esta parte de aquí. Y pues aquí nada más puse como indicación qué rama es la que se está escribiendo. En este punto tenemos para el factor de calidad de 0.5, pues la resistencia
específica. La parte del inductor y del capacitor pues siguen siendo las mismas para todos los elementos. Vemos que para el factor de Q igual a 1, bueno, pues aquí modificamos la resistencia, Q igual a 2, tenemos otra resistencia y así sucesivamente. Al final de este análisis estamos viendo nuestro análisis en frecuencia, que es este de aquí. El análisis en AC, ya dijimos que es un barrido en frecuencias y lo vamos a estar haciendo logarítmico por décadas. Vamos a tener una variación, o nuestra gráfica va a estarse mostrando desde los 100 Hz hasta los 10 kHz y vamos a tener 100 puntos diferentes entre todo este análisis. Nosotros podemos hacer cualquier análisis o de cualquier manera para imprimir los datos, para ver los resultados. Yo utilicé pues el punto Pro para que me abra ya este simulador gráfico un poquito más avanzado. Pues me voy a pasar al simulador para hacer este ejercicio. Abro el documento, ya lo tengo por aquí editado. Ok, déjenme cierro esta curva de aquí, que es la curva anterior. Déjenme les menciono algo rápido también. Cuando tenemos, si nosotros nos vamos aquí a editar, Edit Settings, vemos aquí que nos dice que la ventana de este simulador del Pro, qué es lo que hace qué es lo que hace o qué es lo que las opciones que tenemos disponibles. Bueno, pues podemos decirle que abra esta ventana después de que la simulación se completó, o podemos no abrirla y abrirla manualmente. Y cuando tenemos este otro recuadrito de aquí, nosotros podemos poner que cada que hagamos una simulación no muestre nada en esa ventana. Si yo le pongo aquí que me muestre la última gráfica, bueno, pues cada que yo abra la simulación referente, me va a estar abriendo la última gráfica que yo tracé o que yo dibujé en ese simulador. Esto de aquí es útil cuando estamos haciendo modificaciones en el circuito, que queremos ver cómo es que la gráfica responde a cambios en los elementos. No tenemos que estar entrando y volviendo a simular, volviendo a elegir las curvas que queremos que simule, sino que ya se quedan por ahí fijas. De otra manera, pues tendríamos que abrir manualmente el simulador, que es este de aquí. Este de aquí no, entonces es... No. Es una de estas ventanas de aquí. Esta de aquí. Entonces, bueno, vemos el mismo listado que ya les mencioné. Y cuando simulamos, bueno, pues me va a estar arrojando esta ventana, ¿no? Normalmente la veríamos así, la deberíamos de ver así, y nos vamos a la parte de agregar curva, y lo que tenemos que hacer, yo les mencioné que teníamos que agregar el voltaje 3, voltaje 5, voltaje 7 y voltaje 9. Al hacer estas simulaciones de aquí, bueno, pues sí vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vemos cómo para cada una de las valores de calidad, los diferentes factores de calidad, tenemos una respuesta diferente en frecuencia. Vemos que ya la parte de abajo está precisamente el análisis que yo indiqué, desde los 100 Hz hasta los 10 kHz, y vemos que prácticamente estos filtros pues responden por aquí en zona audible desde 300 Hz hasta 3 kHz, 5 kHz, yo creo que más o menos es donde está respondiendo. Entonces, Profe, pues, disculpe sí, adelante. No sé, pero no veo su gráfica, no sé si es mi internet o no la está compartiendo. ¿Alguien más? Si tengo compartida la ventana del simulador, ¿alguien más me puede corroborar si se ve? ¿Sí se ve? Ok, entonces yo creo que es problema del simulador, de tu internet, Cristina. Déjame, cierro esto y vuelvo a compartir a ver si así Deje checo. se arregla. A ver, cerré y volví a compartir, o me confirma si ya lo ves o no. Ah, sí, ahora sí ya. Gracias, profe. Ok, no hay de qué. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo cómo la señal es la misma fuente de voltaje, pero esta fuente de voltaje pues está siendo modificada para cada una de las ramas. Vemos cómo también el análisis aquí pues no es un análisis lineal, es un análisis en décadas,
y lo vemos precisamente aquí, ¿no? Estamos viendo cómo los cambios de frecuencia no es un cambio lineal. No tenemos aquí el 200 y luego 300 y luego 400, 500, así sucesivamente, sino que esto de aquí ya está puesto, es un diagrama de Bode, es un diagrama que lo estamos viendo por décadas. Si nosotros modificamos esta parte de aquí, por ejemplo, a octal, bueno, pues la gráfica se nos va a presentar de una manera diferente, ¿no? Por octavas. Aquí ya vemos que es por octavas, obviamente pues la gráfica se ve un poquito más apachurrada porque pues ya estamos viendo que los resultados me los presento de una manera distinta. Si lo viéramos lineal, bueno, pues lineal va a ser diferente, ¿no? Vemos cómo pues se ven más altas las gráficas. También cabe mencionar algo, por los puntos que yo puse de análisis, podemos ver que hay partes en las que mi gráfica no está bien definida. Por ejemplo, en esta parte de la línea amarilla, en la parte de arriba, vemos que hay un salto prácticamente de valores. Esta parte está muy cuadrada, está por ahí puesta muy feo. Y si nosotros agregamos aquí más líneas, bueno, más puntos intermedios, pues estaríamos viendo un poquito más definida esa curva, ¿no? Por ejemplo, aquí le voy a poner así, más puntos. Vamos a ver cómo esa parte de arriba debería de estarse aplanando más. Y es lo que estamos viendo aquí, en la parte de arriba de la gráfica, ya se ve un poco más definida. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, pues vamos a tener un compromiso, esto lo vamos a ver en el siguiente análisis que voy a especificar, que es el de transitorio. Vamos a tener un compromiso a veces entre la calidad de nuestras gráficas, la definición que tienen nuestras gráficas y el análisis. Entre más puntos tengamos nosotros para el análisis, obviamente va a tomar más tiempo la simulación. Puede tardar más tiempo si estamos simulando circuitos muy grandes. Puede tomar mucho tiempo. Hay algunas simulaciones que toman hasta horas hacerse dependiendo de los circuitos que tengamos. Entonces, si nosotros queremos que sea buena definición, que tenga buena definición, pues ponemos muchos puntos. Si se toma mucho tiempo hacer ese análisis, bueno, pues nosotros bajamos esto a una cantidad de puntos que sea más adecuada para nosotros, ¿no? Por ejemplo, si lo bajo aquí a 50, vamos a ver cómo estas líneas ya se hacen cuadradas, se hacen muy feas, porque lo que tenemos son pues 50 puntos distribuidos desde los 100 Hz hasta los 10 kHz. Son solo 50 análisis que tenemos a lo largo de este barrido de frecuencias. Entonces, bueno, pues esto es la parte referente a un barrido de frecuencias. Si nosotros queremos hacer cualquier análisis que tenga que ver con barrido de frecuencias, bueno, pues ya sabemos cómo hacerlo, se hace de esta forma de aquí. Entonces, esto era lo que podíamos ver. Podemos ver también, no sé, podemos agregar otra gráfica y ver cómo es que, pues, mi señal se modifica, pero después de los inductores. Eso sería en el nodo 2, 4, 6 y 8. Entonces vemos por aquí cómo es que la señal es modificada, nada más para esa parte del filtro, cómo es que el inductor está filtrando la señal y pues vemos cómo es que la modifica. Lo interesante pues es ver que todo este análisis recae en este rango de frecuencias desde los 300 Hz aproximadamente hasta los 5 kHz. Bueno, entonces esto es todo lo referente al análisis en frecuencia. Esto es lo que estuvimos trabajando en los dos documentos que les envié en la semana. Me voy a pasar al siguiente análisis para aprovechar la media hora que nos queda de clase. Y el siguiente análisis es un análisis, bueno, pues aquí en la presentación les ponía qué era lo que se tenía que hacer y qué era la gráfica que debíamos de obtener. También les ponía algo referente al circuito que tenemos aquí del filtro. Dice por aquí que la respuesta de fase de un filtro está relacionada a la distorsión de la forma de onda de la señal al pasar por el filtro. Como es que la señal que sale de nuestra fuente pues se modifica en cada rama del filtro.
También tenemos que demuestra la relación entre el análisis de la frecuencia y el análisis transitorio dominio de tiempo. Este es el análisis que vamos a ver a continuación. Nosotros sabemos que hay una relación directa entre frecuencia y tiempo. ¿Cuál es la relación directa? Bueno, pues la frecuencia es el inverso del tiempo y viceversa, ¿no? Si nosotros queremos pasar de un análisis en frecuencia a tiempo, bueno, pues tendríamos que hacer el análisis, el inverso de este eje para poder obtenerlo en segundos. Entonces, bueno, pues para no hacer esto, nosotros tenemos este otro análisis que es la respuesta transitoria. Si nosotros queremos hacer un análisis que está referente al dominio del tiempo, o sea que ahora mi eje va a estar especificado en segundos, vamos a tener una ventana de tiempo que nosotros estamos analizando. Bueno, pues esto se va a hacer con este análisis transitorio. Este tipo de análisis, lo que tenemos que hacer, lo que intenta simular es la operación del circuito con progreso del tiempo y los cambios que tenemos en los niveles de entrada o cómo es que oscila el circuito. El análisis transitorio es más propenso a problemas por los compromisos que se necesitan hacer con pequeños pasos de tiempo para asegurar una exactitud o tomar grandes pasos de tiempo reduciendo la exactitud. Es lo que les mencionaba ahorita con la parte de la frecuencia. Si nosotros tomamos muy pocos análisis, bueno, pues el análisis se hace muy rápido, pero pues tenemos una definición muy fea en las señales. Y es una exactitud también baja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la parte del pico de mi línea amarilla que veíamos ahí, yo no puedo saber cuál es el valor máximo. ¿Por qué? Porque pues llega un punto y de ese punto salta a la siguiente parte del análisis y puede ser que me esté brincando por ahí una parte importante en la definición de la curva. Entonces, bueno, pues tenemos que tomar en cuenta esto, que si queremos tener buena definición, tenemos que agregar la cantidad de puntos en el análisis. Y si este análisis toma mucho tiempo hacerlo con muchos puntos, bueno, pues tenemos que bajar la cantidad de puntos que tenemos en el análisis, comprometiendo pues ya la exactitud de las simulaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener simulando en el tiempo? Podemos observar que los circuitos se comportan predeciblemente y repetidamente con el progreso del tiempo. Los cambios de voltajes en nodos y corrientes de ramas se describen por leyes. Estas descripciones son usadas por SPICE para simular cómo se comportará un circuito. Entonces, ya vimos todo esto con el barrido de DC, cómo pues se trabaja por medio de predicciones, y el análisis en respuesta en AC hace exactamente lo mismo. La diferencia es que para poder para poder predecir hacia adelante en el tiempo, la suposición es que las corrientes, voltajes y valores de elementos no cambian tanto en sus valores presentes. Entonces, esto es como trabaja, es la manera en la que SPICE hace estas predicciones en el tiempo, o predicciones en barridos de voltaje, o predicciones en barridos de frecuencias. Dice que si existiera un cambio muy grande en las cantidades, entonces el simulador tendría que tomar pasos más pequeños del tiempo. Al final, si los pasos tomados fueran lo suficientemente pequeños, los cálculos se aproximarían a la respuesta del circuito para un tiempo continuo. Entonces, pues, no es que tengamos un análisis tal cual continuo, vamos a hacer, pues, predicciones, ¿no? Tomamos un análisis en un punto, hacemos ese análisis y luego, pasado un tiempo, hacemos otro análisis y lo único que se hace pues es conectar los puntos. ¿Cómo vamos a especificar las fuentes de entrada ahora para este análisis transitorio? Bueno, pues ahora tenemos que agregar a la declaración de nuestra fuente ese otro análisis transitorio. Ya vimos qué significa esta parte de aquí, ya vimos qué significa esta parte de aquí en las fuentes, ahora necesitamos agregar este valor transitorio. Dice por aquí que el valor transitorio va a anular las otras especificaciones, o sea, la especificación de alterna y la especificación de directa, pero solo durante el análisis transitorio. Si tenemos agregado un análisis en directa o un análisis en AC, estos de aquí se toman en cuenta para su análisis, para cada análisis específico, y para el transitorio sucede lo mismo. Va a tomar nada más este valor solo para el análisis transitorio. Si el valor transitorio no se especifica, entonces el valor de DC, que es este de aquí, será usado y la fuente se asume que permanece constante durante toda la simulación. Aquí me voy a brincar un poquito para abajo en la diapositiva porque tengo un poquito más organizado esto. Aquí. Entonces, lo importante va a ser esta declaración .tran.
La declaración .tran, bueno, pues vamos a ver que va a tener una forma muy similar a la declaración .dc y a la declaración .ac que ya vimos, ¿sí? Tenemos que ponerla al final de nuestro análisis y vamos a tener pues igual un intervalo de impresión y un tiempo final. Aquí en lugar de tener un rango de inicio y un rango de final, de tiempo final, bueno, pues automáticamente vamos a iniciar en tiempo cero y vamos a poner aquí qué tiempo va a ser en el que finalizamos. El intervalo de impresión, esta parte de aquí, funciona exactamente igual como lo vimos ahorita en el análisis AC. Esta parte de aquí son la cantidad de puntos de análisis que vamos a tener en esa ventana que estamos analizando. Por ejemplo, aquí yo les pongo este ejemplo que dice, vamos a ver una ventana de 2 milisegundos, o sea, perdón, este análisis va a estar desde 0 hasta 2 milisegundos y yo tengo que el valor de impresión va a ser 0.01 milisegundos, o sea, cada 0.01 milisegundos vamos a tener un análisis. O sea, vamos a tener 200 puntos diferentes a lo largo de esta ventana que estamos viendo. 200 puntos de análisis, 200 puntos en los cuales va a tomar mi circuito, perdón, mi simulación, un punto en tiempo, va a ser simulación y luego se recorre otro punto 0,1 milisegundos y va a ser ahí análisis, se recorre otro punto 1 milisegundos y va a ser análisis. Y lo único que hace es que conecta. Entonces, ya sabemos que si incrementamos esto de aquí, vamos a tener mucha definición en mis señales, porque es como si estuviéramos haciendo puntos muy cercanos unos con los otros, pero esto puede tomar mucho tiempo. Si toma mucho tiempo, pues tenemos que reducir la cantidad de puntos que hace mi simulación. Todo esto va a depender del equipo con el que estemos trabajando. Si tenemos un buen procesador, si tenemos buena memoria RAM, bueno, pues podemos darnos el lujo de hacer gráficas bien definidas. Entonces, esta es el nuevo análisis, es muy similar al análisis que hicimos para el DC, para barridos en DC, y es muy parecido a lo que vimos hace un momento para frecuencia, solo que ahora, pues, lo que tenemos es específicamente tiempo. Entonces, me voy a pasar a la parte importante de este análisis transitorio. El análisis transitorio es prácticamente definir fuentes con señales específicas. ¿Qué señales vamos a poder tener? Vamos a poder tener estos tipos de señales. Vamos a poder hacer una fuente exponencial, o sea, que tengamos una fuente que cambie a lo largo del tiempo de manera exponencial, una fuente que cambie de manera, con respecto al tiempo, de forma de pulsada, que tengamos lineal por partes, frecuencia modulada, señal senoidal, entre otras. Trabajando entonces la parte del transitorio en mi declaración de la fuente, o sea, en esta parte de aquí, podemos tener fuentes diferentes, ¿no? Entonces, esto es como si tuviéramos entonces un generador de señal. Cuando nosotros trabajamos un generador de señal en laboratorio, pues podemos hacer diferentes señales, ¿no? Podemos hacer dientes de sierra, podemos hacer señales triangulares, podemos hacer, pues, señales senoidales que cambian de manera, cambia la amplitud o cambia su frecuencia. Entonces, todo esto lo podemos simular trabajando esta parte del transitorio. No necesitamos meter un generador de señal y especificar cuál es la señal que queremos, sino nada más agregando un listado extra que es pues esta señal, la definición de cada una de estas señales y sus parámetros, vamos a poder hacer estas señales diferentes. Aquí lo interesante entonces va a ser los parámetros que tenga cada una de estas señales. Aquí se me borró. Cada una de estas señales va a tener una lista de parámetros específicos. Por ejemplo, para la señal exponencial, si nosotros queremos hacer una señal exponencial de este tipo, bueno, pues vamos a tener todos estos parámetros. Un tiempo de retraso, o sea, un tiempo antes de que empiece mi señal, y luego voy a tener un tiempo de subida, voy a tener un tiempo de bajada, voy a tener este tiempo de delay 2, que es prácticamente desde el 0 hasta este punto de aquí, y nada más, ¿no? Y los valores de voltaje. Vamos a tener un voltaje inicial, un voltaje 1 y un voltaje 2.
voltaje hasta el que llega mi señal exponencial. Entonces todos estos parámetros los tengo que contemplar en esta parte del valor transitorio. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues va a ser de la siguiente forma. Esa parte que poníamos ahí en la fuente de valor transitorio va a estar todo esto de aquí. ¿Y qué es todo esto de aquí? Bueno, pues es especificar qué tipo de curva quiero hacer, como si yo me fuera al generador de funciones, al generador de señales, y pues presionar uno de los botoncitos de las curvas diferentes que me genera ese generador. Entonces, pues en lugar de hacer eso, yo pongo aquí, quiero una curva exponencial, y lo único que tengo que hacer es llenar todos estos espacios de los parámetros, dependiendo de cómo es que yo quiero hacer mi curva. Por ejemplo, aquí yo estoy definiendo una fuente que se llama VRAMP, que va a estar entre los nodos 10 y 5, y va a tener una fuente, bueno, va a tener un comportamiento, el transitorio exponencial. Si se fijan, aquí en medio debería de ir toda la parte de la fuente en DC y en AC. Obviamente aquí yo no lo estoy poniendo porque no quiero que tenga un análisis en AC y en DC en este momento, solo quiero estar analizando el transitorio. Entonces, ese transitorio le estoy diciendo que sea exponencial, que tenga, que inicie en 0 volts, que termine en 0.2 volts, que el tiempo de retraso que tenga sea de 2 microsegundos, y luego que este tau 1 es tiempo de subida constante, que durante 20 microsegundos suba constantemente, y luego tenemos por ahí el tiempo 2 de retraso, o sea, desde que inicia hasta que termina, desde aquí hasta acá, que sean 40 microsegundos, y por último, que tiempo de bajada constante, o sea, cuánto tiempo va a estar bajando, sean 20 microsegundos. Entonces eso es lo que estoy haciendo con esta fuente de aquí. Voy a abrir el simulador nuevamente para compartirles pues esta parte de la simulación, ¿no? Cómo es que se trabajan estas fuentes, estas nuevas declaraciones que estamos viendo. Tengo un documento aquí, pues, editado, donde tengo todas las diferentes transitorios que podemos ver. Vemos aquí está el exponencial, el pulso, el senoidal, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir paso por paso simulando cada una de estas curvas. Si se fijan, mi circuito no es un circuito muy complejo, es prácticamente para ver el comportamiento de la fuente de voltaje. Vemos que está nada más la declaración del transitorio, y tenemos nada más conectada una resistencia, pues para que mi circuito converja, ¿no? Lo interesante aquí, pues, va a ser el análisis transitorio. ¿Cómo voy a saber qué cosa simular en este análisis transitorio? Bueno, para empezar, yo estoy declarando aquí una fuente exponencial, la cual va a iniciar en 1 volt, va a terminar en 2 volts, el punto máximo va a estar en 2 volts, va a tener un tiempo de retraso de 0.4 microsegundos, un tiempo de subida de 1 microsegundo, el tiempo total hasta donde sube van a ser 5 microsegundos, y va a tener 2 microsegundos de bajada. Entonces, ¿yo cómo sé en qué rango, en qué ventana de tiempo simular? Bueno, pues puedo sumar todos estos tiempos de aquí, y prácticamente estaré obteniendo el tiempo total que le toma a mi señal, pues hacer todo su recorrido. Entonces, si yo sumo esto de aquí, voy a obtener 6.6 microsegundos. Y de esa manera, pues hacemos la simulación. Aquí, si se fijan, estoy haciendo que durante estos 6.6 microsegundos haya un análisis cada 0.1 microsegundos. Entonces es la definición que va a tener mi curva. Yo puedo aumentar la definición o disminuirla. Ya dijimos que estos pues son la cantidad de análisis que me va a hacer a lo largo de esta simulación. Voy a hacer esta simulación, la corro, y pues vemos aquí cómo es la curva que se me está presentando. Entonces podemos analizar algunas cosas, ¿no? Vemos aquí 0.2 microsegundos, es el tiempo que se tarda, perdón, 0.4 microsegundos, aquí cada espacio es 0.2, entonces durante 0.4 microsegundos mi señal está estática, la tenemos permanente ahí en 1 volt, y luego durante, ¿qué dijimos aquí? 1 microsegundo, durante 1 microsegundo va a subir, o cuál es ese tiempo seguido, perdón, ese tiempo que seguía es el tiempo
el tiempo de subida constante. Es un microsegundo y luego 5 microsegundos es el tiempo desde aquí hasta acá. Vemos que sí se mantiene 5 microsegundos hasta el límite donde sube. Dijimos que iba a subir hasta 2 volts, pues sí sube hasta 2 volts. Y luego vamos a tener un microsegundo de bajada. Vemos que esa bajada es de 5 hasta 6 microsegundos. Y por último, tenemos un tiempo de retraso por aquí. No, ese ya es todo, ¿no? Nada más tenemos un microsegundo de bajada. Y ya es todo. Entonces, bueno, pues nosotros modificando estos parámetros podemos cambiar la forma que tenga esta señal. ¿Qué es lo que pasa si yo modifico aquí el tiempo de mi transitorio? Por ejemplo, le digo que me simule 10 microsegundos. Bueno, pues lo único que va a pasar es que me va a extender el tiempo de la simulación, pero como mi transitorio no cambia más allá de ese tiempo, pues lo vamos a seguir viendo en los mismos rangos de tiempo. Si yo aumento más este tiempo de aquí, lo único que estoy haciendo es incrementando la ventana que estoy viendo, la ventana de tiempo que estoy viendo, pero mi señal no se modifica, sigue siendo la misma. Entonces, prácticamente el análisis transitorio, pues me va a especificar cuántos puntos voy a tener a lo largo, cuántos puntos de análisis voy a tener a lo largo de esta señal y pues la ventana que estoy especificando de tiempo. Si yo quiero ver nada más lo referente a la señal que estoy creando, pues me voy exactamente a los tiempos que estoy haciendo ahí, ¿no? Ok, entonces esto es lo referente a la señal exponencial. Voy a comentar esto de aquí. Pasamos a la siguiente fuente transitoria, que es pulso. Ok, este de aquí, ¿no? Ahorita les explico qué es ese otro análisis. Y este de aquí. Ok, entonces vamos a ver el siguiente análisis. El siguiente análisis va a ser una fuente pulsada. Dijimos, una fuente pulsada va a tener esta forma, son pulsos, ya sea dependiendo de cómo trabajemos estos tiempos. Si se fijan, bueno, pues vamos a tener diferentes parámetros, igual un tiempo de retraso, vamos a tener un tiempo de subida, un tiempo en el que se mantiene arriba, un tiempo de bajada, y vamos a tener un periodo total. El periodo total va a ser desde donde inicia la rampa hasta donde termina la señal completa, ¿no? Obviamente, pues ahí se contempla este tiempo de retraso. Tenemos el tiempo de retraso aquí y el tiempo de retraso acá, que lo toma dentro del periodo como si fuera pues este doble del tiempo de retraso. Entonces, ¿cómo hacemos una señal cuadrada? Bueno, pues ponemos los tiempos de subida y los tiempos de bajada muy cortos para que esto de aquí sea muy abrupto, para que la manera en la que sube esta rampa sea de manera muy abrupta y de esa manera podemos hacer una señal cuadrada. ¿Cómo hacemos un diente de sierra? Bueno, pues hacemos que el tiempo de subida sea muy largo, que se mantenga en la parte de arriba muy poco para que tengamos prácticamente un pico y que el tiempo de bajada sea muy rápido. De esa manera hacemos un diente de sierra. Entonces, con esta señal pulsada podemos hacer diferentes gráficas, podemos hacer diferentes elementos, diferentes señales que podemos obtener pues en un generador de señales. La forma que va a tener es la siguiente. Tenemos que indicar este transitorio con la palabra reservada pulse y luego pues ya poner todos los parámetros que indican o que me da la posibilidad de modificar esta señal. Tenemos por aquí el valor inicial, el voltaje final, cuál es el voltaje máximo al que llega. Tenemos el tiempo de retraso de inicio, tiempo de subida, tiempo de bajada, ancho de pulso y por último el periodo. Me paso al simulador para analizar ahora esta curva de aquí. Ya la tengo por aquí especificada. Tengo una fuente yo aquí en la cual pues es una fuente pulsada. Va a iniciar en menos 5 volts, va a terminar en 5 volts. Va a tardar 2 microsegundos en subir. Va a tardar, ¿qué dijimos que era este de aquí? 0.1 microsegundos. No, perdón. Son 0.2 microsegundos de retraso antes de que inicie la curva de subida.
va a subir durante un microsegundo, va a bajar durante un microsegundo, se va a mantener en la parte de arriba 4 microsegundos y todo este periodo va a durar un microsegundo. Desde que inicia la rampa de subida hasta que termina mi señal va a ser un microsegundo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, pues para ver solo un pulso, puedo poner un microsegundo en mi análisis transitorio y con eso estaría viendo solo el espacio de un pulso. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a simular esta gráfica y pues efectivamente vemos que se están cumpliendo sus parámetros, ¿no? Tenemos 0.2 microsegundos de retraso y luego durante un microsegundo sube, se mantiene 4 segundos arriba, otro microsegundo baja y está 2 microsegundos más en esa parte de abajo. Si yo aumento mi transitorio, como esta de aquí sí es una señal periódica, podemos aumentar el análisis aquí y lo que vamos a estar viendo pues es varios pulsos, ¿no? En ese caso yo puse 5 microsegundos y pues lo que estoy viendo son 5 pulsos diferentes. Si yo le cambio aquí y pongo 3, bueno, pues voy a estar viendo nada más 3 pulsos diferentes y cada uno de estos pulsos pues cumple con su periodo de 1 microsegundo. Entonces, si quisiera hacer una señal cuadrada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tendría que hacer estos puntos de subida muy pequeños. Por ejemplo, pues tendríamos que modificar aquí toda esta señal, ¿no? Modificar las rampas de subida muy pequeñas. Voy a hacer un ejercicio aquí en el que vamos a crear una señal triangular. ¿Cómo es que modifico yo mi señal pulsada para hacer una señal triangular? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues esta señal triangular va a iniciar en menos 2 volts, va a terminar en 2 volts, va a tener un tiempo de retraso de 0 volts. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que inicie prácticamente aquí, en este punto, en el punto de origen, suba hasta la parte media de aquí, o sea que no tarde, que tarde un tiempo subiendo, pero que no se mantenga casi nada en la parte de arriba. Si se fijan, aquí yo le puse un pico segundo para que lo que le tome en la parte superior de la rampa sea muy pequeño, sea un pico segundo nada más y vuelva a bajar. Entonces, prácticamente lo que tengo aquí son 10 microsegundos desde que inicio mi ciclo hasta que termino mi ciclo, o sea, un periodo de 10 microsegundos. Si yo pongo aquí 10 microsegundos, pues estaría viendo solo una rampa, ¿no? Vamos a ver si esto es cierto. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Sube durante 5 microsegundos. En la parte de arriba se mantiene un pico segundo y luego baja durante 5 microsegundos y se cumple mi periodo de 10 microsegundos. Si yo aumento aquí el análisis, por ejemplo, y le pongo 30 microsegundos, perdón, milisegundos, pues lo que voy a estar viendo es 3 rampas, ¿no? Tres señales triangulares. Entonces, es importante saber qué es lo que hace cada uno de los parámetros de las señales para poder estar modificando esta señal a voluntad, ¿no? Para poder hacer el análisis que nosotros queramos, para poder tener un generador de señales que nosotros queramos. Me voy a pasar a la siguiente curva. La siguiente curva no me voy a regresar al PDF, perdón, al PowerPoint, porque pues es una señal senoidal. La señal senoidal no tiene tantos parámetros. En la señal senoidal solo lo especificamos con este SIN de aquí. Va a tener el voltaje en el que inicia, el voltaje en el que finaliza, cuál es la amplitud máxima que tiene mi señal y la frecuencia a la que va a estarse generando esta señal senoidal. No tiene más parámetros, no tiene nada más que indicar, más que eso. ¿Cómo podemos obtener el tiempo que va a durar mi transitorio? ¿Cómo podemos saber cuánto dura una señal, un ciclo de la señal senoidal? Bueno, pues con esta frecuencia de aquí. Si nosotros sacamos el inverso de esta frecuencia de aquí, estaríamos obteniendo el tiempo. Si nosotros sacamos el inverso de 1 kHz, nos va a dar 1 mili, por lo tanto, 1 milisegundo es el tiempo específico para un periodo de esa señal senoidal. Voy a correr esto de aquí y pues vemos que precisamente se cumple en 1 milisegundo. Vemos mi señal senoidal muy definida y pues podemos ver
Si yo le doy aquí 3 milisegundos, por ejemplo, pues lo que voy a estar viendo son 3 ciclos de esa señal, ¿no? 3 periodos de esa señal. Esto es lo que corresponde pues a la señal senoidal. No hay mucho más que decir, es una señal pues bastante sencilla de trabajar, no hay muchos parámetros a modificar más que pues la amplitud. Si nosotros quisiéramos hacer una señal más grande, pues aquí modificamos la amplitud, por ejemplo de 10 volts, la corremos y vamos a ver que aquí la señal máxima pues ya tiene 10 volts como pico máximo y en la parte de abajo igual llega a menos 10 volts. Entonces esto es todo lo referente a la señal senoidal. Vamos a pasarnos al siguiente análisis, que es una señal modulada en frecuencia. Esta señal modulada en frecuencia, pues es una señal senoidal, la cual va a estar cambiando no su amplitud, sino su frecuencia. Lo que vamos a tener entonces, déjenme regreso ahora sí el PowerPoint, tenemos todavía un par de minutitos para analizar esta señal. Aquí. Tenemos una señal que es prácticamente senoidal, pero lo que vamos a estar cambiando es la frecuencia del periodo de esta señal. Eso de ahí, pues se va a hacer modificando unos parámetros. Vamos a tener un voltaje de offset si queremos que suba esa rampa. Vamos a tener un voltaje de amplitud, que es prácticamente el mismo voltaje que ya vimos para la señal senoidal. Y luego vamos a tener una frecuencia de acarreadora, o sea, de la señal que va a estar haciendo la modulación, un índice de modulación y por último una frecuencia de la señal. Modificando estos parámetros nosotros vamos a poder ver cómo es que se hace una modulación en frecuencia. Una modulación en tiempo. Entonces vamos a ver este análisis rápido. Entonces ya tengo yo aquí declarada esa señal, tengo aquí modificados los parámetros, tengo que su amplitud máxima sea de 1 volt, que su frecuencia de la acarreadora, o sea, la señal base que vamos a tener es de 10 kHz, vamos a tener un índice de modulación de 5 y por último la frecuencia de la señal va a ser de 1 kHz. Entonces vamos a estar viendo una señal que cambia desde 1 kHz hasta 10 kHz. ¿Cómo podemos saber también cuál es el tiempo de simulación? Bueno, pues nos vamos al tiempo máximo de la frecuencia máxima. 10 kHz, tenemos un milisegundo. Corremos esta señal y vemos qué es lo que pasa. Bueno, aquí estamos viendo cómo es que cambia el periodo de la señal. En la parte más rápida de la señal se supone que tenemos 1 kHz y en la parte más lenta de la señal, perdón, al revés, en la parte más rápida vamos a tener 10 kHz y en la parte más lenta vamos a tener 1 kHz. Entonces estamos modulando una frecuencia, perdón, una señal entre varias frecuencias. Si yo aumento este tiempo de aquí a 2 milisegundos, pues lo que voy a estar viendo es que se repite esta señal, esta modulación 2 veces, ¿no? Vemos cómo aquí está la parte más ancha de la señal, más lenta de la señal, y se vuelve a repetir la parte más lenta de la señal más adelante. Aquí vamos a tener, en esta señal sí se va a poder ver muy bien cómo es que afecta directamente la cantidad de puntos que pongamos en el análisis. Por ejemplo, ahorita tengo 0.01 microsegundos, o sea, cada 0.01 microsegundos se hace un cálculo de esta señal y por eso la vemos bien definida. Tenemos muchos puntos a lo largo desde 0 segundos hasta 1 microsegundo, perdón, 1 milisegundo. Si yo modifico esto de aquí y le pongo, por ejemplo, no sé, 100 microsegundos, que cada 100 microsegundos se haga un análisis, vamos a ver cómo esa señal se nos distorsiona. Ya tenemos una señal poco precisa. Si se fijan, hay partes como este tercer pico en el cual no llegamos ni siquiera al voltaje máximo de la señal. ¿Por qué? Porque pasa abruptamente de un punto intermedio de la señal hacia otro punto intermedio de la señal. No tenemos un análisis en el pico máximo de esta señal que nos indique cuál es el valor máximo. Entonces, es preciso definir bastante bien cuáles son los puntos de análisis que nosotros queremos. Si incrementamos esto de aquí todavía más, que no sé si 1000 microsegundos me lo va a detectar bien. Ok, bueno, pues se va a distorsionar mal esta señal, más esta señal. Entonces, conforme nosotros vayamos dándole más puntos, pues vamos a ver que esa señal se va a ir corrigiendo.
va a empezar a tener más definición. Todavía la vemos ahí media cuadradona. Conforme yo le voy agregando más puntos, pues va tomando más definición, va tomando más forma esta señal. Entonces, la importancia de este parámetro del análisis transitorio. Quedan dos curvas más por analizar. Bueno, una curva más, que es esta lineal a tramos, pero eso ya lo checan ustedes. Ahorita les voy a compartir, la siguiente clase les voy a compartir este documento referente a estas fuentes, este análisis transitorio, para que lo puedan revisar. ¿Sale? Entonces, se nos termina la sesión del día de hoy. Voy a dar por terminada la clase. Si hay alguna observación, algún otro comentario que quede pendiente, me lo pueden hacer llegar por